Muy buenos días para todos los que nos acompañan en este webinar. Estamos con el ingeniero Daniel Peña, nuestro Buenos días. soporte técnico, para sostener esta conversación, este webinar, en donde vamos a realizar unos conceptos básicos sobre la marca Uniview en lo que se refiere a CCTV, lentes, cámaras y lo que es DVR y NVR. A final de la presentación vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan manifestarnos todas las inquietudes que tengan y con mucho gusto poderlas resolver. Esperando, por supuesto, que nos acompañen también en el webinar que vamos a tener mañana y el del día viernes, el cual compartirán con el ingeniero Juan Díaz, el ingeniero Roger Mora, el ingeniero Ronald Muriel y el ingeniero Luis Felipe, que es nuestro compañero de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, Daniel, ¿listos Bueno, para...? sí, señor. Buenos días para todos. Como decía el ingeniero John, esta presentación se basa toda la introducción de todo lo que es el CCTV análogo y digital como tal. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a ver, para aquellos que no nos conocen, Geovisión de Colombia es una marca proveniente de Taiwán, la cual representamos nosotros hace 32 años, por eso nos llamamos Geovisión de Colombia, perdón, 22 años. Geovisión de Colombia se especializa en brindar soluciones en seguridad electrónica a los diferentes integradores que hacen parte de nuestra amplia comunidad de participantes en lo que se refiere a los sistemas de seguridad electrónica. Geovisión, pues como tal, tiene sede en Taiwán y como pueden ustedes ver, tiene presencia en varias ciudades del mundo, en varios países, perdón. Entre lo más representativo en Latinoamérica está Colombia, Brasil y Argentina, donde tenemos una gran expansión a nivel de presencia en las diferentes ciudades. Me disculpan un poco la voz, vengo de salir de una gripa. Bueno, Geovisión de Colombia tiene presencia en varias ciudades. Se destaca básicamente por el apoyo que presta a los integradores en la parte de configuración y desarrollo de proyectos. Es decir, tenemos el ingeniero que hace un acompañamiento preventa, venta y postventa en las diferentes ciudades. ¿Dónde estamos? Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. En todas tenemos presencia para poderles brindar apoyo en todos sus proyectos. Esto lo estamos viendo muy rápidamente porque pues es la introducción a los webinars que vamos a dar en estos 3 días, previo a la certificación de Uniview. 3 perspectivas de protección. ¿Por qué hablamos de 3 perspectivas? Porque representamos 3 marcas. Representamos la marca Geovisión desde hace 22 años, la marca Uniview desde hace ya 7 años y una nueva marca en alarmas que es Teco. No vienen al caso, no vamos a hablar de esas marcas. Nos vamos a centrar únicamente en Uniview, que es el objeto de la próxima certificación. Uniview. ¿Qué es Uniview? Uniview es una marca de origen chino que ya lleva aproximadamente unos 15 años en el mercado. De esos 15 años, inicialmente nació como una marca que fabricaba y aún fabrica equipos
para grandes marcas, entre esas Axis. Dentro de toda esa experiencia que recopiló en el mercado, sacó su propia marca. Y por eso es que hoy en día son el tercer fabricante a nivel mundial en cámaras de videovigilancia con una tecnología de vanguardia a bajo costo. ¿Esto que nos permite? Acceder a proyectos en donde requiramos equipos de bajo costo y de una muy excelente calidad, con gran tecnología de innovación. ¿Qué tenemos? La línea completa de equipos de videovigilancia en IP y análogo, en las líneas IP y análogos, ¿cierto? Que podemos abarcar mercados tanto retail, industria, comercio, seguridad ciudadana, seguridad comercial y también seguridad residencial. ¿Qué tiene Umiview que lo haga diferente a las otras marcas chinas que convencionalmente vemos en el mercado? Que cuenta con la certificación de NDAA. ¿Eso qué es? Para aquellos que no conocen, Daniel, ¿qué es la NDAA? La N es una certificación de calidad donde, donde los sistemas ONBIF, son compatibles. Okay. Es también tema de ciberseguridad, o sea que, digamos, tenga el tema de certificación de ciberseguridad, está catalogada y no permite hackeo, no permite tema sí, de temas IT. Claro. Y, Para y aclarar transmite a terceras personas certificaciones del okay. sector. Para aclarar un poco el concepto que nos da Daniel, la NDA es la Asociación de Defensa del Gobierno Americano que tiene unas reglamentaciones respecto a los cumplimientos de ciberseguridad que deben cumplir los equipos tanto de telecomunicaciones como de seguridad electrónica de las empresas que participen en negocios con el gobierno americano y sus aliados comerciales. Es decir, que si yo voy a venderle cámaras a alguna empresa del Estado americano o de los gobiernos asociados como Canadá o como por ejemplo algunos países de la Unión Europea, debo cumplir con estas normas que garantizan al gobierno americano y sus aliados que cumplo con todos los protocolos de ciberseguridad y esto ya nos permite acceder a ese tipo de negocios. Básicamente es eso. Correcto. Esto, por supuesto, es tranquilidad para los integradores y para los clientes finales. ¿Sí? Cumplir con esto es acceder a una gran gama de negocios. Vamos a hacer la introducción a lo que es las cámaras análogas y las XBR de Uniview. Para esto, pues obviamente hay que arrancar por las definiciones. Lo más básico, yo sé que todos los que estamos acá, pues conocemos en general de lo que son los sistemas de seguridad electrónica, pero vamos a refrescar un poco esos conocimientos que todos tenemos. ¿Qué se compone de un CCTV, Daniel? Bueno, un CCTV, pues en temas de análogo, se compone en una cámara, un grabador y una visualización, un codificador, visualización, ¿sí? Eh, en eso se puede codificar, se puede visualizar todo el tema de video y audio,
¿sí? En sitios residenciales son muy comunes hoy en día temas análogos e IP, ¿sí? ¿Cuál es la facilidad de pronto en cámaras análogas? Que solamente con el hecho de la señal sea por un cable coaxial o UTP, el video, un momentico, el video de la comunicación, eh, mm, Ok, Daniel. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que todo CCTV se compone de tres cosas. sí, Un medio de captura de imágenes, ¿cierto? sí, Un medio de transmisión transmisión y y de un medio de visualización, visualización. correcto. Podríamos entonces decir que si yo tengo en mi casa una cámara, le pongo un cable coaxial o un cable UTP y se la conecto a mi televisor, tendría un circuito cerrado de televisión, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Y entonces, lo que se refiere a los NVR, a los joysticks y a los otros, digamos que accesorios, Son son accesorios, correcto. complementos, accesorios del CCTV, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno, entonces, digamos que partiendo de esa definición, ¿cierto? Podríamos ya mirar otros conceptos de lo que es en general el CCTV. Entonces, como decíamos, se cuenta con un elemento de captura de imagen, un medio de transmisión y un elemento de administración de video o de visualización, ¿cierto? Esos elementos de captura de imagen, imagino yo que pueden ser cámaras análogas o IP, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Ok. Y los medios de transmisión, ¿m? ¿Qué se te ocurre que son en general? Los medios de transmisión. Sí, Los medios de transmisión, pues, puede ser la comunicación, por donde llevamos las señales, eh, la imagen, el audio, sí, ese es un medio de transmisión. Y ok. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una transmisión de video por radiofrecuencia, es válido, ¿cierto? correcto, Ok, listo. Entonces queda claro que los medios de transmisión son todo aquello que utilizamos para llevar esas señales que estamos convirtiendo a señales electrónicas hacia el medio de visualización o de gestión de video, ¿cierto? correcto, sí, señor. Ok, ¿qué es lo que hace que podamos ver en general esas imágenes? Pues básicamente es un sensor que convierte fotoeléctricamente las señales captadas por la lente, ¿cierto? Correcto, Algo así como funciona el ojo humano, ¿cierto? Entonces, el iris convierte, lo procesa, se lo lleva al cerebro. Aquí básicamente el lente captura la imagen, se la lleva al sensor y el sensor a su vez se la lleva al obturador que a su vez también se la lleva al procesador de video. ¿Cierto? Lente captura. correcto. Entonces, dependiendo de eso, digamos que uno escucha en el mercado el tema del tamaño del sensor, el sensor de un cuarto, un tercio, un octavo, dos tercios, una pulgada. Esto básicamente a qué hace referencia? Al tamaño de el chip donde se captura esa imagen. Comercialmente hoy en día lo que está de moda es el chip de una pulgada de 16 milímetros. Es lo que más se está comercializando hoy en día porque tiene un mejor tamaño para procesar imágenes. En la medida en que yo tenga mejor tamaño para procesar imágenes, tengo más información que le puedo transmitir al procesador y por lo tanto puedo tener una mejor calidad de imágenes.
Entonces, ¿cómo diríamos que se llama el aparato o el dispositivo que convierte las señales de luz y señales eléctricas en una cámara? El obturador, Ok, el CCD. ok, perfecto. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el obturador como conceptos básicos. ¿Sí? El obturador es el dispositivo que abre y cierra el ingreso de señales al sensor, ¿cierto? Correcto. Es como una especie de tapa, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, como podemos leer ahí en la diapositiva, si es un obturador mecánico, es como si yo estuviera tapando el sensor, permitiendo que entre la imagen, volviendo a dejar que pase y así obteniendo la información que requiere la cámara para poder procesar el video. Obviamente, como la tecnología ha avanzado, existe el famoso obturador digital, que es el famoso CCD o CMOS. Funciona con alimentación de corriente y esto, al ser ya en un tema digital, pues tiene una obturación de 10.000 fotogramas por segundo para permitir que pase muchísima información y se alimente la imagen de la cámara. La velocidad de obturación o el famoso shutter speed, que lo vamos a ver más adelante, quizás en otra de nuestras sesiones, ¿cierto? Es lo que nos permite capturar diferentes imágenes de movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo una cámara lenta, ¿qué es lo que veo, Daniel? Cuando veo una cámara lenta, la imagen se ve mucho, mucho más eh, pixelada. O sea, y cuando la velocidad es más rápida, el detalle es mucho mejor. Y el obturador está tomando más iluminación cuando es lento. Ok, bueno, para darnos una idea del tema, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la velocidad del shutter speed es lenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo el ventilador lo veo girando permanentemente. Sí, Cuando la velocidad de obturación es rápida, yo capturo mucho más información, o sea, tomo muchas más fotos y eso es lo que me permite, por ejemplo, definir mejor un objeto. Si yo estoy pasando con un shutter speed lento, miro el ventilador como se ve acá en esta imagen. ¿Sí? Y si yo tengo un shutter speed rápido, pues puedo captar este tipo de imágenes. ¿Qué es lo que básicamente me hace ver esto? ¿No? Que entre más rápido sea, voy a tener un mejor enfoque del detalle objeto. y de imagen, sí, señor. Exactamente, así es. Por eso es que hoy en día las cámaras tienen los shutter speed bastante rápidos. ¿Para qué? Para poder tener mucha alimentación de información y que yo no vea al estilo de las películas de dibujos animados antiguas, ¿no? Que se veían saltos en la imagen y demás cuando yo estoy viendo en vivo, porque la captura de imagen es muy rica en información y eso es lo que me permite tener muy buena definición de imágenes. Ahora, vamos a ver el tema de la longitud focal y el campo de visión. ¿Esto por qué es importante que lo veamos y que tengamos un concepto claro de esto? Muchas veces cuando vamos a escoger el tipo de cámara adecuado para vigilar o para obtener información de un sitio que queremos cuidar, nos preguntamos, bueno, eso, pongámosle una cámara ahí de 2.8 o de 3.6 o
si me mandan una de 4, pues con esa me defiendo. Hay que tener en cuenta claramente que la longitud focal y el campo de visión son inversamente proporcionales. Es decir, entre menor sea el tamaño del lente, mayor es mi campo visual. Para ver aquí una definición muy rápida, entonces, miren, es la misma imagen, ¿sí? Pero resulta que cuando yo tengo un lente de 16 milímetros, pues veo muy bien, veo el paisaje generoso, pero al fondo no veo nada, no sé qué hay al fondo, veo, digamos que muy próximo al punto donde está generándose la captura de la imagen, es decir, donde yo tengo instalada la cámara. En la medida que avanza el tamaño de mi lente, 35 milímetros, casi el doble, ¿sí? Miren que yo ya estoy viendo más profundo, pero lo que yo tenía Se cierra el inicialmente, campo de visión. exactamente, ya no los veo. Y así mismo va aumentando, hasta que al final de todo esto, yo tengo la imagen del fondo, pero ya no veo nada próximo. Sí. ¿Qué queremos decir con esto, Daniel? Entonces, si supongamos tengo una habitación pequeña, una oficina pequeña, ¿qué tipo de lentes debería yo escoger? Uno de 2.8 para que tenga una mayor apertura y detalle y es suficiente para un espacio cerrado y tiene más ganancia para el espacio. ¿Ok? Y si, por ejemplo, tengo un pasillo largo, profundo, o estoy cuidando el pasillo de un almacén, Necesita un lente más que cierre más, es decir, digamos de 16, de 6 milímetros, cierre más y tiene más profundidad. perfecto. Y si yo quisiera mirar, por ejemplo, por allá, 70 metros, 80 metros, Tiene que pues ser un lente de obviamente mucho más más, lento. de mucho más alcance, sí, señor. Cierra más, pero como decía usted, no voy a tener imagen cercana, sino imagen Claro lejos. que O sea, sí. se va a ver más detalles. De ahí la importancia de saber escoger el tipo de lente, ¿eh? Para ver qué es lo que yo quiero capturar. Entonces, para dar una definición, digamos que más rápida, un lente de 2.8, que más aproximadamente nos define bien a una persona a 10, 12 metros, ¿sí? Correcto. Nos define. A unos 15 metros nos identifica que hay una persona, ¿sí? Y a 20 metros sabemos que hay una sombra, pero no podemos identificar puntualmente qué es lo que hay. Mientras más apertura, menos profundidad. Exactamente. Entonces, es importante que tengamos claro ese concepto para saber qué tipo de lente escogemos de acuerdo a nuestra necesidad. Bueno, Más que todo para temas perimetrales, residenciales, temas de detección perimetrales, es más común utilizar un lente de largo alcance para cubrir, traslapar una cámara con la otra. Entonces, exactamente, así es. Ahora, hay un tema que se llama la longitud focal. ¿Eso qué es? ¿Cierto? Es la distancia, básicamente, que hay entre nuestro sensor y nuestra lente. ¿Eso en qué implica? Eso, como para qué me sirve saber esa longitud focal, ¿cierto? Esa longitud focal básicamente es lo que me define lo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, entre mayor sea la distancia focal, hay un menor campo de visión. ¿Por qué? Porque como podemos ver acá, esto se cruza y hace triángulos simétricos. Si esta distancia es más corta, esta distancia que está acá entre este punto y este, pues el triángulo es más pequeño. Si este triángulo es más pequeño, cuando yo cruzo estas líneas, pues se van a abrir más, ¿no? Si digamos que mi lente estuviera acá, en este punto, pues estas líneas estarían más o menos abriendo así.
en este sentido. Un ejemplo como en un video BIM, que uno va, mientras más atrás la imagen se va ampliando más. O sea, ya en el tema del lente y el Así es. obturador. Y si Entonces, yo alejara el lente, por supuesto, mire que este triángulo se alargaría más y estas dos líneas se disminuirían. Entonces, esa longitud focal es la que efectivamente nos da esa distancia que vamos a poder observar con el lente, la apertura del lente, ¿cierto? correcto. Entonces, uno podría definir, ¿cierto? Que la longitud focal es lo que define la distancia entre el centro de una lente y el punto donde se enfoca la luz en el plano de la imagen. Esto que estamos viendo acá. Vamos a hablar ahora de la famosa resolución, Daniel. ¿Eso qué Claro que es? sí. La resolución se basa en el ancho y en el alto de una imagen y se mide por píxeles, ¿sí? Es decir, en una cámara de 1 megapíxel, la cantidad de píxeles por pulgada, quiero decir. En una cámara de 1 megapíxel, la resolución es de 1280 por 720, ¿sí? Es una definición HD, ¿sí? En proporción de aspecto es 16.16.9. Ya en una cámara de 2 megapíxeles es Full HD, ¿sí? Y se mide por 1920 por 1080. Ya hoy en día estamos hablando también de cámaras de 4K. eh, ya eso ya es de 3 en adelante, 3 4 5 megapíxeles. Ya se mide por 3840 por 2160. Entonces mejor dicho, la definición de Full HD es 1080p. Eso hay que tenerlo muy claro. Ok, hace algún tiempo no existían, ¿no? Esto es al principio de los tiempos, por decirlo así, existían las famosas resoluciones SIF y de uno, ¿no? Que Sí, eran pues imágenes mucho más pequeñas en tamaño, ¿cierto? análogas. Y en cuanto a resolución, eso, cuando yo aprendí algo de esto, de CCTV hace muchos años, alguien me decía, eso es como cuando uno coge una media velada y la estira mucho. Esos son los famosos píxeles. Cuando uno agranda mucho eso, pues ve cuadros grandes. Cuando uno encoge la media velada, pues se van a ver los cuadritos más pequeños. A eso se refiere básicamente eh, el tema de la resolución, ¿sí? Y la relación de aspecto obviamente es el tamaño en el que yo veo en la pantalla, ¿sí? Como cuando uno pues está viendo las películas en su televisor y demás. A eso se refiere la relación de aspecto. Mientras más píxeles, la resolución es mucho más nítida, mucho más. Claro, Entonces, por eso. porque si yo tengo una pantalla, digamos un televisor en la casa de 32 pulgadas, y yo tengo una resolución SIP, estaría dividiendo esa pantalla entre 328 cuadritos horizontales y 288 verticales. O sea que Sí, tengo correcto. ese número de información. ¿Eh? Si yo paso a una resolución, por ejemplo, de 2 megapíxeles, ¿sí? Que es una Full HD, ya tengo 1600 cuadritos por 1200 Mil- cuadritos. 1920 por 1080. 1920, perdón, 1920 por 1080. Estaba yo mal. Eso ya obviamente que me enriquece mucho más la información en pantalla y al enriquecérmela más tengo más color, más definición, más calidad de imagen. Eso realmente, ¿en dónde lo ve uno? Cuando estoy definiendo rostros, cuando estoy definiendo situaciones puntuales y detalles. Seguramente si yo estoy viendo un color de fondo como el que tenemos acá, pues aquí no voy a enriquecer mucho el tema. Ahí básicamente voy a ver lo mismo, porque pues es todo un color azul.
Pero cuando yo ya tengo imágenes más ricas, un rostro o algo así, ahí sí que necesito tener más definición. Y entre más definición tenga, pues mucho mejor va a ser la calidad de imagen y mucho mejor va a ser el tema de el reconocimiento que yo haga de la misma imagen. ¿Eso realmente para qué le sirve a uno? Pues para escoger el tipo de cámara de acuerdo a lo que yo quiera ver finalmente. Si yo estoy viendo paisaje, pues para mí una cámara de 2 megapíxeles es más que suficiente. Pero si yo estoy viendo ya un detalle de rostros y detalle de lo que pueda suceder en un ambiente, pues lo Ambiente, mínimo que espero es tener 2 ambiente, megapíxeles en adelante. ambiente como un casino que necesitan detalle del conteo de dinero y todo eso, ya serían cámaras de más resolución, de 3 4 para tener más detalle del, del Por, proceso. su- por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, si alguien me preguntara cuál es la resolución HD, ¿cuál sería? Full HD, ¿cuál sería, Daniel? Para mí 1080 Para Full usted, HD. 1080. Ok, Sí, sí, señor. Muy pues, bien. es Vamos a igual ver a el 2. tema de la compresión de video y la codificación del video. Pero Sí, voy a sí. utilizar esta gráfica que está acá para que miremos el tema de los píxeles. Sí se alcanzan a ver todo ese poco de cuadritos, ¿cierto? Sí. Eso, a eso se refieren los píxeles anteriormente mencionados. Bueno, Daniel, háblanos un poco del tema de la Bueno, compresión de video. en los formatos de codificación de video existen tres formatos. JPG, H264, H265, ¿sí? ¿Qué se basa a eso? Que utiliza, para un sistema de grabación, utiliza el JPG, utiliza menos cantidad de imagen y la resolución, la compresión es mucho mayor, ¿sí? El detalle cuando uno va a ver la grabación es mucho más bajo que pasa en el H264. Ya ahí mejora el tema de la grabación, eh, utiliza más en una imagen, digamos 100 imagen, utiliza el 80% y cuando se va a ver la grabación, la imagen es mucho mejor. Ya en el tema de H265, la compresión en el sistema de grabación mejora mucho la compresión y más detalle en la codificación de la imagen. ¿Sí? Ok, Consigue una compresión y fotograma prácticamente igual de la de H264, pero comprime más la imagen en H264. ok. Entonces, si te estoy comprendiendo bien, Daniel, digamos que el MPEG lo que hace es tomar una foto, volver a tomar otra foto y volver a tomar otra foto y compararlas directamente y ya. Exacto. Sí, Eso sí, es lo que hace. digamos en una imagen del mar. Si en la cámara ve siempre el cielo azul, pues él va a tomar una foto del cielo azul, porque el cielo es esa parte. Entonces, ¿qué hace él? Ocupa menor espacio, pero en el ojo humano, pues se va a ver igual, se ve mucho más fluido. Ok, Ocupa la mitad del espacio en H264. ok. Y entonces, cuando avanzaron en tecnología, lo que entiendo yo es que él tomaba una foto, comparaba la imagen Sí, de la foto con otra nueva foto y si había cambios, enviaba esa información de la imagen completa. Pero si no había cambios, entonces de inmediato almacenaba esa información. Y digamos que correcto. obviamente había un menor tamaño porque no estaba guardando tres imágenes, sino estaba guardando únicamente lo que había como cambio, ¿cierto? Exacto. Exacto. ¿Mm? Ok.
Y en el H265 lo que hicieron fue todavía optimizar mucho más, me imagino que Es con temas más ya de inteligente, correcto. exactamente, y únicamente observar qué tipo de cambio había en la parte que no tenía modificación en la imagen. Entonces, pues para ser un poco más claros, por ejemplo aquí, pues la casa no modificaba, únicamente se movía la persona y esto era lo que almacenaba, el movimiento de la persona como cambio. Pero aquí ya se fueron a algo más inteligente y entonces si la persona solamente, por decir algo, mueve las manos, pues únicamente almacena el movimiento de las manos, no el movimiento del pie. Entonces eso Ya reduce le un permite 50%. reducir aún más el Sí, tamaño de la imagen que está guardando porque es lo que varía dentro de todo esto, ¿cierto? sí, señor. Ok, y el UCODE básicamente me imagino yo que lo que hace es analizar todavía más profundamente el tema, ¿cierto? Correcto. Es más Ok, inteligente. ok, y ese UCODE, ¿como cuánto nos permite a nosotros comprimir? Pues comprime la mitad del H275, del H265 y 75% más. Ah, excelente. O sea que si yo antes en un disco duro que tenía para, no sé, 4 camaritas, un disco duro de 1 terabyte, que tenía para 4 camaritas y almacenaba en H264, tenía un mes con H265, ¿tendría cuánto? Aproximadamente 2 meses. Ok. Y si me paso a UCODE, ¿cuánto tendría? El 75% más. 4 meses. Ah, excelente, o sea que este es un formato de compresión que me permite ahorrar muchísimo en Claro, temas de discos duros, ¿cierto? de capacidad, sí, señor. Ok, y este Ucode es propietario de Uniview, ¿cierto? Correcto. Ok, muy interesante. Bueno, aquí podemos ver un poco de lo que hablábamos, ¿cierto? Fotograma es un archivo de imagen completo, o sea, es básicamente una foto, ¿cierto? ¿Qué hace entonces el H264? Entonces, vuelve y toma una foto, vuelve y compara, vuelve y se devuelve, vuelve y mira, vuelve y se devuelve, vuelve y hace, vuelve y mira y compara. Y entonces si uno ve, realmente terminaba almacenando pues una foto 2 veces, ¿cierto? Sí. Ok. Y el H265, ¿qué hace? Entonces, hace una comparación todavía más profunda, ¿cierto? Y almacena únicamente lo que él ve como un cambio, ¿cierto? Correcto. Ya, nada más. Y el UCODE todavía más, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos permite realmente? Ahorrar, Pues ahorrar mucho bajar almacenamiento. exactamente, ¿m? Mucho Sin degradar almacenamiento. la calidad de la imagen. Sí, señor. ¿M? Entonces, si uno mira, por ejemplo, esta imagen con detalle, realmente, ¿cuáles fueron los cambios ahí? ¿Sí? Si uno la Solamente mira con detalle. el movimiento de los vehículos y el movimiento de... El movimiento que hubo del camión, del carro, el carro ya pasó, la moto pasó, ¿cierto? Y la persona salió de la imagen, ¿cierto? Entonces, él lo que hizo fue almacenar únicamente eso, estos cambios que hubo. El resto, todo esto siguió igual. Entonces, en un tamaño de imagen, por decir algo, de, no sé, 3000 píxeles, pues solo hubo cambio en 50 píxeles. Y él, eso fue lo que almacenó y se lo incorporó a la nueva imagen para que el tamaño sea mucho mejor. De ahí que podemos tener una compresión excelente en los sistemas de Uniview. Es algo importante para tener en cuenta para todos ustedes lo que nos permite ahorrar, ¿no? Lo que decía Daniel, o sea, tengo un 75% más de espacio en disco. Que esto, por supuesto, se ve reflejado no solo en costos, sino en el equipo
que yo necesite escoger para almacenar información. Porque si tengo un CCTV muy grande y necesito almacenar mucha información, seguramente ya no tendré que hacer un arreglo de RAID, o tendré que hacer una NAS, o tendré que meter algún sistema gigantesco para poder almacenar mucha información, sino que al tener el sistema UCODE puedo tener más información en menos discos. Bueno, vamos a hablar de algo muy rápido, las interfaces de audio. ¿Eso qué es, Daniel? Bueno, las interfaces de audio son conectores, son tipos de conectores para uno poder escuchar el tema de exportar a los equipos, el audio de los equipos. Exporta e importa. Ok. O sea, una interfaz, digamos que es un medio que me permite interconectar dos cosas, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok, ya. Y convertir una señal a otro medio para que asimismo se pueda decodificar y ver o escuchar de la forma que yo requiera, ¿cierto? Correcto, Para sí, el señor. caso del CCTV. Ok. Entonces, como vemos aquí en la imagen, digamos, cuando hablamos de interfaces de audio, quiere decir que el dispositivo de captura, o sea, nuestra famosa cámara como tal, cuenta con un medio de captura de audio, o sea, o bien sea escucha o bien sea habla. Bidireccional. Normalmente estamos hablando de interfaz de audio, escuchar es un parlante, ¿cierto? Pero Sí, también se le puede transmitir, entonces también puede ser un micrófono. Que si los joysticks tienen interfaz, pues por supuesto porque el PTZ por algún lado debe poder transmitir el audio y debe poder hacer esa interfaz. Que si el NVR tiene interfaz de audio, por supuesto. Que si el DVR tiene interfaz de audio, por supuesto. Dependiendo del modelo, estamos claros. dependiendo del modelo de la cámara, grabador. ¿Todas las cámaras traerían audio No, o depende del modelo? depende del modelo. Ok. Porque eso ¿Y eso depende del de audio? la. ¿Como para qué sirve el audio en una cámara? No, pues para evidenciar un tema más detalle, por lo menos necesitan tener evidencia de que hablan en la oficina. Pues también depende de la confidencialidad y del tema de seguridad, ¿no? Eso en temas políticos de seguridad toca hablarlo, pero sí, eso es, eso es, eso es que reglamentario publicarlo en un tema de CCTV, porque Ok. pueden Y por ocasionar. ejemplo, si mi cámara tiene parlante y yo tengo la cámara ahí en la calle y veo que se me está entrando un ladrón, yo podría decir, hey, señor ladrón, no coja Claro, esto, como ¿cierto? tema disuasivo. Disuasivo. Excelente saber eso. Bueno, entonces, ¿qué hace la interfaz de audio básicamente? Como decía Daniel, ¿no? Pues llevar las señales de audio y video. ¿Mm? Esto básicamente lo introdujo la empresa RCA Victor, ese tipo de conector, el conector RCA, ¿sí? Que uno ve, por ejemplo, en los famosos DVD que tenía antes, y creo que todavía por ahí hay algunos equipos que traen los tres conectores. Oiga, ¿esto qué es? Video amarillo, audio blanco y audio rojo. Sí, efectivamente, esa es la definición. Uno normalmente no sabe y va conectando a la ciega si no se fija o no sabe qué es lo que requiere, porque si solamente tiene dos, por ejemplo, tiene amarillo y blanco, ¿cuál conecto? ¿El parlante derecho, el parlante izquierdo? ¿Qué voy a hacer? Ya tenemos una definición clara, ahí está. Video compuesto, o sea, el video va siempre por el amarillo El y amarillo, el audio, exactamente, va por el izquierdo o blanco, derecho. Exacto. exactamente. ¿Mm? Sí, sí. Que si hay diferencia en conectar el parlante izquierdo y el parlante derecho, sí hay diferencia. ¿Mm? Para aquellos melómanos que gustan de escuchar un buen sonido, sí hay diferencia. Bueno,
En un CCTV análogo versus IP, por ejemplo, ¿qué diferencias hay, Daniel? Cuéntanos un poco Bueno, a ver no hay qué. muchas bondades en el tema IP. En el tema de análogo, pues hoy en día pues ya mejoró mucho el tema análogo con las cámaras CBI, TBI, que ya tienen inteligencia, pues se puede entrar al menú, codificar, hacer temas de PTZ con el mismo cable coaxial, pero no tiene temas de configuración, son básicos. Ya un tema IP tiene muchas más funcionalidades de cambio de imagen, de frames por segundo, cambiar el formato de H264, H265, programar analíticas de video, muchas más cosas más profesionales, de alta calidad. Análogo es básico, ¿sí? Nada más conectar el video y transmitirlo. Pero IP es más inteligencia, hoy en día, autonomía, seguimiento, rastreo, tiene muchas bondades. Esa es la gran diferencia. Daniel, ¿y el proceso de video en una cámara análoga es igual que el proceso de una cámara IP? Porque pues uno diría, ¿no? Ambas tienen lentes, ambas deben tener un sensor, un CCD y pues una salida de video. ¿El proceso es igual? Es casi la misma, sí, señor. Ok. ¿Y por qué se ve mejor en las cámaras IP que en las cámaras análogas? Por la tecnología que tiene, o sea, la señal, el tema de los megapíxeles, eh, toda el procesamiento digital, todo eso es diferente, totalmente. Ok. O sea, digamos que volviéndonos un poco, el concepto era que básicamente yo estoy convirtiendo unas señales de video a unas señales electrónicas para que se procesen y yo pueda decodificarlas al otro lado y verlas. En ese ¿Correcto? orden de ideas, digamos que en el procesamiento análogo hay una menor calidad de procesamiento y por eso digamos que la resolución es menor en la cámara análoga que en la cámara IP, aun cuando sean de los mismos megapíxeles, ¿cierto? Exacto. Pero hay una diferencia de pronto en el tema análogo, la transmisión es más efectiva, ¿no? Pues no va a haber latencia, de pronto en el tema IP sí, de pronto ya es configuración, pero siempre, pues es mucho mejor digital, pero siempre de pronto dependemos de la red LAN que tenga el instalador o el cliente final y sus equipos activos, llámese switches, llámese, sí, computadores, servidores, dependemos también del ancho de banda, ¿sí? Mientras un mejor canal, pues la fluidez de la cámara y pues son mucho mejor. Pues, ¿cuál es la otra desventaja? Pues en la cámara análoga, su señal siempre va a ser continua, no va a tener ningún problema porque él maneja un canal por video. En este sí dependemos del tráfico que maneje la red. Pero de resto, pues el tema IP es mucho mejor, tiene muchas más Ok, por las bondades. bondades, ¿no? Porque tiene Sí, claro, funciones inteligentes, claro, la famosa compatibilidad de OMBIF, ¿no? Que es el protocolo que es universal por el cual se comunican, claro. el poder utilizar el tema del cableado estructurado para transmitir, ¿no? Eso es también una La, la, ventaja fac- importante de la la parte facilidad, IP, ¿cierto? la facilidad de conectar, sí, Y que tiene muchas funciones avanzadas, ¿cierto? Bueno, también sí, una gran variedad. Definitivamente sí hay una ventaja del análogo sobre el IP y es el costo, ¿no? Esto es de bajo costo. Entonces, cuando yo tengo una solución para algo muy elemental, como la tienda de barrio, como de pronto mi propia casa, que necesito una, dos cámaras, pues la función análoga, el CCTV análogo funciona bien. Pero para algo más avanzado, donde yo tenga, digamos que un requerimiento más alto, definitivamente, pues el IP es el adecuado. claro que sí. Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito la definición de una de NBR. Pues básicamente NVR es
es un grabador digital, ¿sí? Que se basa en almacenamiento, gestión, vista en vivo y temas de inteligencia a lo que apliquen, ¿no? Porque hay grabadores digitales que no tienen esa funcionalidad. Como tal es el cerebro de toda la información que, que recibe de las cámaras. Es ahí que es decir, o sea, es la parte donde llega toda la información y sobre esa nosotros podemos extraer grabación, realizar backup, muchas cosas. Entonces, como tal, a eso se define. Ok. Es donde se O sea, almacena todo. ok. Digamos que NVR lo podría uno definir, bueno, por sus siglas, ¿no? Network Video Recorder, que es grabador sobre la red, ¿cierto? Es captura Correcto, de video sobre la red. ¿Y qué diferencia podría uno pensar que hay sobre el DVR, el famoso grabador análogo? Pues que es el Digital Video Recorder, o sea, sobre sistemas digitales. Yo lo que estoy haciendo en ese sistema análogo es digitalizando la información para poderla transmitir sobre la red, ¿sí? En cambio, en el grabador en la red, el NVR, ya la información me viene codificada en el protocolo para poderla almacenar en la red, ¿cierto? El tema pues es básicamente la gestión que se hace. Y ya, por ejemplo, en el mercado tenemos también unas tecnologías que son las híbridas, que me permiten tener una parte análoga y una parte IP, que son los famosos XBL. XP. Obviamente, esos van a ser tema de discusión, ¿cierto? Sí, señor. Más adelante. Ok, excelente. Bueno, yo quisiera abrir un espacio para preguntas. No sé, nuestros queridos asistentes, 51 asistentes, qué dudas tienen de lo que hemos transmitido, qué concepto quisieran que les aclaráramos. Abramos ese espacio para las preguntas. O creo que todo quedó muy claro, Daniel, excelente. Claro, y vamos a enviar un formulario, pues, para que sobre este tema tengamos por parte de ustedes un tema de evaluación. Sobre más a fondo, pues lo vamos a hablar mañana, el tema de la certificación. Vamos a hablar más tema de, de inteligencias, de muchas más cosas, de la integración. Ahorita, más que todo, el inicio, la base Teníamos del por acá, CCTV. que me parece que por acá en el chat teníamos algunas dudas. Bueno, veo varias preguntas, veo varias dudas acá en el chat. Nuestros compañeros nos han colaborado bastante. El compañero Robert nos ha ayudado bastante respondiendo eh, algunas inquietudes. Vamos a ver qué dudas tenemos. Veo por parte del señor Aldo que nos preguntaba que si hay alguna cámara que se ofrezca más de 30 frames. Pues a ver, si usted la requiere análoga, no. Si la requiere IP, sí la hay. Ese va a ser objeto de la sesión de mañana, donde vamos a tener un acercamiento a la muestra de portafolio en general de qué tenemos y de nuestras líneas, de la línea Easy, de la línea Prime y de la línea Pro, en donde vamos a encontrar productos con muchas mejores especificaciones que se acomodan al mercado y a la necesidad de cada uno. Bueno, no son tan comerciales, por supuesto,
pero existen. Si, por ejemplo, necesitamos la cámara de visión submarina que vea 5 metros de profundidad y que no se me opaque y que pueda ver, pues la buscamos a ver si la tenemos, que creo que sí las hay, ¿no? Unas cámaras de visión submarina. O si, por ejemplo, necesitamos la cámara para cuidar un espacio confinado, como un socavón, una mina, un, un, una cámara subterránea,